Muy buenas noches, estimados aprendices. Es un gusto darle la bienvenida a nuestra sesión sincrónica de hoy a través de nuestra eh, ambiente virtual de aprendizaje Sayuna. Espero pues que se encuentren muy bien y con mucha energía pues para aprovechar esta jornada de aprendizaje. En esta sesión continuaremos pues fortaleciendo sus conocimientos en el marco del programa de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software. Hoy, como en cada encuentro virtual, pues abordaremos temas fundamentales para su formación, los cuales pues les permitirán seguir avanzando en su camino como futuros expertos en el área. Les invito a que participen activamente, a que resuelvan sus dudas y compartan sus experiencias. Recuerden que este espacio está o ha sido diseñado para aprender y crecer juntos. El tema central de nuestra sesión de hoy será la validación de documentos. Esto pues es un aspecto, es un aspecto clave en el desarrollo pues de software. Estoy seguro de que pues será una sesión muy productiva. Recordemos nosotros que la validación de documentos pues es ese proceso de comprobar que los documentos que usamos en un determinado proceso sean los correctos y pues obviamente sean confiables. Esto ayuda a asegurarnos de que toda la información con la que estamos trabajando sea precisa y pues cumpla con todos los requisitos necesarios. Imaginen ustedes que están creando una página web, ¿cierto? Y necesitan una lista de requisitos técnicos, por ejemplo, las especificaciones de diseño, las funciones que debe tener cada página, ¿cierto? Si no validan estos documentos, es posible que falten detalles importantes o que la información esté equivocada. Si no lo verifican, pues podrían acabar desarrollando incluso una página web que no cumpla con las expectativas del cliente o que no funcione correctamente. La validación de esos documentos les va a ayudar a asegurar que todo lo necesario está en su lugar, que los requisitos están claros y no hay errores. Asimismo, pues pueden proceder con la construcción de la página web sabiendo pues que están trabajando con información precisa. En otras palabras, la validación de documentos es como un filtro, ¿sí? Un filtro que revisa que todo esté en orden antes de seguir adelante con una acción importante, ¿de acuerdo? Este material de formación, dispuesto pues en su ambiente virtual de aprendizaje, inicia con una introducción en la validación de documentos. Algunos autores, ¿sí? Que están mencionados aquí dentro de este material, em, pues ellos han investigado y ellos han llegado a la conclusión de que, por ejemplo, la falta de calidad de los sistemas de software es uno de los principales factores que contribuye a las llamadas crisis del software. Esto se refiere a que los problemas que surgen cuando el software no cumple con las expectativas de calidad y funcionalidad, pues lo que puede generar son fallos o insatisfacciones en los usuarios. En la actualidad, el desarrollo de software ha crecido enormemente y pues se ha implementado en muchas áreas diferentes, desde aplicaciones móviles hasta sistemas industriales. Este rápido crecimiento hace pues que sea aún más importante crear herramientas y métodos que ayuden a describir correctamente las características y funciones de los sistemas. Es decir, se necesitan tener instrumentos que permitan verificar que los procesos estén funcionando correctamente, ¿sí? Y que los requisitos que se esperan del sistema pues sean los adecuados. Por ejemplo, si
estamos desarrollando una aplicación para gestionar pedidos en línea, ¿cierto? Necesitamos asegurarnos de que el sistema esté verificado correctamente, los datos de los clientes, por ejemplo, ¿cierto? Que las existencias de productos o el stock de artículos y pues todos los procesos estén funcionando como deben ser. Si no validamos estos detalles, pues podríamos terminar con errores que afecten la experiencia del usuario. Así pues, al tener instrumentos de validación y una buena eh, trazabilidad, podríamos terminar eh, logrando una mejor toma de decisiones, ya que pues podemos asegurarnos de que el sistema cumple con lo que se esperaba desde el principio y pues solucionar problemas antes de que se conviertan en grandes fallos. Un informe de análisis, recordemos que es ese documento en el que se registran los procesos que deben seguir para cumplir los objetivos, ¿cierto? Objetivos y los requerimientos o requisitos de un proyecto o de un sistema. Este informe también es conocido con el nombre o como reporting, que pues tiene como propósito hacer un análisis exhaustivo del sistema que se desea desarrollar y el rendimiento de los procesos, lo que pues facilita la toma de decisiones. Em, El informe de análisis se construye utilizando pues instrumentos específicos que permiten evaluar el software, como son las listas de chequeo, ¿cierto? O algún tipo de escalas de valoración. Estos instrumentos se desarrollan a partir de las variables que se van a evaluar, asegurando que sean válidos y objetivos. Los expertos, como los desarrolladores, pueden discutir los datos de manera colaborativa en reuniones, ¿cierto? Sin necesidad pues de anotarlos todos, permitiendo pues debatir posibles soluciones a fallas detectadas y hacer ajustes en los objetivos del sistema para que sea más completo y eficiente. Por ejemplo, en un sistema de gestión de inventarios, los programadores podrían discutir si las funcionalidades para actualizar la existencia es lo suficientemente rápida o si existen fallas al procesar grandes volúmenes de datos. Esto se discutirá pues en el informe para mejorar pues el sistema. Un aspecto crucial en el desarrollo del informe de análisis es la calidad de la información utilizada. Para que el informe sea útil, la información, pues obviamente tiene que ser, por un lado, tiene que ser confiable, ¿sí? Tiene que ser objetiva, precisa y pues obviamente tiene que estar actualizada. Esto se logra mediante el uso de fuentes confiables, como son los seguimientos, las pruebas, las historias de usuario, la lista de chequeo, ¿cierto? Y pues el informe de requisitos de software. Aquí tenemos un esquema donde se describe lo que es el sistema de información, ¿cierto? Eh, Recuerden que las fuentes de información son los medios de los cuales pues obtenemos los datos necesarios para un análisis efectivo. Este se divide básicamente en lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Cuando hablamos de fuentes primarias,
Cuando hablamos de fuentes primarias, son pues aquellas que se obtienen directamente de la investigación sobre el objeto de estudio. Para recolectar datos primarios, lo ideal es tener un plan de investigación detallado. A su vez, las fuentes primarias pues pueden subdividirse en tanto observación directa como observación indirecta. Cuando el investigador toma directamente los datos de la población sin necesidad de cuestionarios o entrevistas, es cuando se aplica la observación directa. Y para la observación indirecta, pues como su nombre lo indica, cuando los datos no son obtenidos directamente, sino por medio de un cuestionario, una lista de chequeo u cualquier otra, otra fuente. Un ejemplo de fuente primaria, pues sería observar directamente cómo los usuarios interactúan con el software de un entorno real. Cuando hablamos de las fuentes secundarias, eh, son datos que ya han sido recopilados previamente por otros. Para que una fuente secundaria sea útil, pues debe evaluarse a través de cuatro preguntas claves, ¿sí? ¿Es pertinente? ¿Estaría obsoleta? ¿Es fidedigna? ¿O quizás es digna de confianza? Por ejemplo, si encontramos un artículo técnico sobre el desarrollo de software, debemos asegurarnos de que esté actualizado y pues sea relevante para el sistema que estamos analizando. Partiendo de de esta premisa, se deben considerar pues que un informe se organiza siguiendo una estructura, ¿sí? Primero, pues está el resumen. El resumen, pues que es un texto breve, un texto que máximo dice acá que debe tener 200 palabras, en el cual pues se exponen de manera clara los objetivos principales del trabajo y la motivación que pues impulsó su desarrollo. Este apartado debe ofrecer al lector pues una visión general del propósito del informe y el valor que representa el ejercicio realizado. Está también la introducción, que hace parte de esta estructura. Mm, una introducción dice acá, ¿sí? Pues que debe ser breve, debe ser concisa y sin exceder las dos páginas, ¿cierto? Debe incluir o incluye más bien unos elementos. Dentro de eso tenemos el contexto. Esta sección pues se debe describir lo que es el ámbito del trabajo, ¿cierto? Proporcionando pues una visión general del tema tratado y definiendo pues los conceptos clave. El contexto debe ser claro y relevante, limitándose a un máximo de 200 palabras. A manera de ejemplo, podríamos citar acá em, de cómo pudiese estar redactado ese contexto, ¿sí? Eh, por ejemplo, este trabajo se centra en análisis de sistemas de gestión de inventarios en empresas de comercio electrónico. Se exploran las principales funcionalidades requeridas y las herramientas de software más utilizadas. Dentro del contexto, dentro de la introducción, entonces también debe existir una motivación. Aquí se explica pues la relevancia del trabajo mencionando por qué el tema es importante. Se pueden usar referencias para justificar la relevancia, ¿sí? Por ejemplo, el aumento en la demanda de soluciones eficientes de gestión de inventarios ha impulsado la necesidad de investigar las mejores prácticas y tecnologías para garantizar un control de inventarios precisos y actualizado. La introducción entonces también debe tener un tema del documento. En esta parte, pues se precisa sobre qué aspectos específicos se trata en el informe. Hablamos también de el objetivo. El objetivo, pues, es señalar de manera clara
qué se espera lograr con el documento, ¿sí? Esa introducción también debe tener o especificar lo que es la metodología. Aquí se debe hacer un resumen del procedimiento seguido para desarrollar el trabajo. Fíjense ustedes entonces que una introducción pues no es tan eh, hacerla por hacerla, sino que debe cumplir con una serie de requisitos. Ahora, no es que esa introducción se deba subdividir o deba especificar de manera directa un contexto o definiendo por aparte el contexto, por aparte la motivación, el tema del documento, el objetivo y la metodología, sino que todos estos aspectos se deben o deben estar inmersos dentro de ese párrafo o dos o tres párrafos que nosotros podamos redactar a manera de introducción, ¿sí? Fíjense y recuerden que aquí lo dice muy claro, que no debe superar las 2 páginas, incluso. Pues todo depende también de la extensión del proyecto o del informe que nosotros estemos presentando. Si es un informe, por ejemplo, el que van a tener ustedes que realizar para esta evidencia, pues es un informe en el cual es muy, a manera de ejercicio es muy corto, es muy sencillo. Es decir, tener que pensar que tenga 2 páginas, pues eso ya sería un extremo, pero tampoco vamos a colocar dos o tres rengloncitos, ¿cierto? Considero yo, y estoy seguro que pues muchos de ustedes van a estar de acuerdo, que para un informe como el de este tipo, pues con que tenga uno o máximo 2 párrafos sería más que suficiente, ¿sí? Pero debemos procurar pues que contenga todos estos elementos para que se constituya o para que esté bien redactado esa inducción, perdón, esa introducción. Dentro de la estructura de un informe también encontramos, bueno, primero el resumen, luego la introducción. En tercer lugar estaría el contenido. El contenido debe dividirse en secciones que impliquen los aspectos técnicos del trabajo, ¿sí? Digamos que esto sí es el grueso como tal del informe. Es donde pues va a abarcar la mayor parte de ese escrito. Algunas pautas para redactar incluye, por ejemplo, dice acá, ordenar las ideas, ¿cierto? Es importante tener claro qué se quiere expresar antes, pues, de comenzar a escribir. Se recomienda, pues, hacer un esquema para organizar las ideas principales. Usar frases cortas y directas. Las ideas deben ser presentadas de manera concisa para facilitar la comprensión del lector. El uso de adjetivos, utilizarlos de manera moderada, ¿cierto? Ya que pues aunque enriquecen el texto, el exceso puede sobrecargarlo. Revisar el texto. Ojo aquí con esto. Leer el texto varias veces ayuda a detectar errores y mejorar la redacción. Además, es importante asegurarse de que el lenguaje técnico esté actualizado. Aquí muchas de las veces nosotros, pues yo me cuento dentro de ellos, yo por lo menos no soy muy hábil para la digitación y a veces mientras va uno escribiendo, va uno redactando las ideas y las va plasmando, pero no se conformen solamente con dejarlo ahí, sino vuelvan a leer lo que ya acabaron de escribir, ¿sí? Pueden seguir ordenando ideas, pueden seguir complementando esas ideas, ¿cierto? Y pues hacer uso también de lo que son bueno, está más adelante los puntos, los signos de puntuación. Hablemos primero aquí en este orden, no escribir como se habla. El lenguaje escrito es más formal y estructurado, por lo que pues no se debe seguir el patrón de una conversación. Es recomendable estructurar el texto correctamente, ¿sí? Y aquí nos dan o nos sugieren una manera de hacerlo, donde primero debe ir un sujeto seguido de un predicado y, por último, los complementos. Usar puntos y comas.
¿sí? De manera adecuada. Es fundamental para la fluidez del texto, pues dado que permite que el lector pues comprenda de manera clara el mensaje. Y por último estarían las conclusiones y resultados. Las conclusiones debe resumir los resultados de investigación, reflexionar sobre el tema tratado y presentar pues de manera clara y precisa los resultados obtenidos. Es importante usar un lenguaje formal y evitar redundancias. Los resultados deben ser explícitos y pues obviamente tienen que ser completos. En cuarto lugar, de, eh, que conforma ese esquema, recordemos, primero el resumen, luego viene la introducción, la parte central que es el contenido y después viene lo que es la metodología. Concretamente en esta sección se describe pues el proceso seguido para la elaboración del trabajo, donde pues se detalla cómo se estructuró la investigación. Dice aquí también que esto debe incluir lo que es la hipótesis, ¿cierto? Que es pues una suposición inicial de lo que será o que eh, podrá ser verificada pues durante la investigación. Están las variables. Las variables pues son los factores que intervienen en el proceso investigativo y pues que y se identifican al definir el problema. Algunos autores mencionan pues que las variables son esenciales para comprender cómo una causa puede generar un efecto dentro del fenómeno estudiado. Está también el tipo de estudio. Am, Aquí pues junto con el diseño em, hacen referencia al tipo de investigación que debe ser especificado, ¿sí? Ya que pues busca resolver problemas prácticos mediante soluciones del software. Si hablamos nosotros de una solución del software, pues aquí el tipo de estudio y de diseño pues será tecnológico. Tenemos los instrumentos de recolección. Mm, Instrumentos de recolección de información pueden incluir encuestas, entrevistas, ¿cierto? O incluso análisis de documentación relevante. Y por último está el muestreo y los procedimientos, donde aquí especifica pues cómo se seleccionaron los datos o sujetos de estudio y los métodos utilizados para obtener la información. La o el tipo de investigación tecnológica se enfoca pues en aplicar conocimientos teóricos a la práctica, adoptando un enfoque experimental para resolver problemas reales. Según la metodología de investigación tecnológica, el programador realiza una observación previa del problema antes de formular una hipótesis. Esto puede pues llevarse a cabo a través de tres procedimientos claves. El primero, la observación directa. Los datos observados pues son claros, sí, y pues conducen naturalmente a la formulación de una hipótesis. Luego estaría las convicciones o prejuicios filosóficos. Estos están basados en la experiencia del programador, lo que pues facilita la creación de la hipótesis. Y en tercer lugar, las analogías. Usar comparaciones con problemas similares puede guiar la formulación de una hipótesis. Los instrumentos de medición y verificación son herramientas esenciales para asegurar la calidad de productos, ya sea pues a través de medición y verificación o control. Estos permiten pues garantizar que los procesos, los productos o servicios cumplan pues con los parámetros establecidos. Hay autores, hay autores que plantean que los instrumentos de verificación son formatos de control que elaboran o que se elaboran con el fin de registrar mediciones o el cumplimiento total o parcial de las tareas. Funciones, actividades o el desempeño de un proceso específico, ¿sí?
Estos instrumentos son fundamentales para asegurarse de que los sistemas empleados o procedimientos pues operen dentro de los estándares establecidos. ¿Cómo vamos hasta aquí, muchachos? Va muy bien. Perfecto, gracias Ronald, gracias Wilfer. Como les dije al comienzo, pues esto es un repaso porque este tema ya lo habíamos visto, ya habíamos tocado este tema en la fase uno, ¿no? Entonces, pues aquí es más bien recordar unos conceptos, pero sin embargo, si alguien tiene dudas, pues con toda confianza puede preguntar que pues para eso se trata, o parte de estos espacios se trata de eso, ¿no? Sí, profe, porque de esos temas sí estoy aquí como haciendo recordar y sí, 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 me suena, me suena. Sí, señor, vale. Listo. Existen varios instrumentos de verificación, pero pues nosotros solamente vamos a tratar dos específicamente. Uno que son las listas de chequeo y otro que son las métricas, los cálculos de métricas de software. Empezando por las listas de chequeo, pues es una herramienta muy utilizada en la verificación de procesos productivos o incluso con actividades, ya que pues permite asegurarse de que se han seguido todas las etapas o pasos requeridos para cumplir ciertos objetivos. Aquí describen unos pasos para elaborar esas listas de chequeo. Em, Nos hablan primero de lo que es eh, determinar el ámbito y la información que desea evaluar u obtener. En esencia, se debe tener en claro el lugar, las necesidades tecnológicas y el tipo de organización en la que se va a aplicar el instrumento. Además, pues se debe realizar un análisis de las características de los procesos que se van a evaluar. Esto se vuelve especialmente importante cuando una empresa pues tiene, por ejemplo, múltiples sedes, ¿cierto? Ya que cada ubicación pues puede tener diferentes requisitos. A manera de ejemplo, ¿sí? Si esa empresa que les digo, ¿cierto? Tiene pues varias oficinas. Una lista de chequeo podría ser utilizada, por ejemplo, ¿para qué? Para verificar la actualización de los equipos de cómputo en cada sede de forma adecuada. Eh, el segundo paso es el de diseñar el formato de verificación. Aquí es importante seleccionar un nombre claro para la lista, para esa lista de chequeo, ¿cierto? Como por ejemplo, verificación de actualización de equipos de cómputo. Además, pues se deben identificar las categorías de información que se espera obtener con la fecha de la actualización o el estado del equipo. La cuadrícula o el formato pues debe ser claro, debe ser simple, ¿cierto? Evitando pues la complejidad innecesaria para facilitar su uso. El siguiente paso es diligenciar la información en el formato pues, de verificación. El encargado de completar la lista de chequeo debe estar pues capacitado para recopilar la información de manera adecuada, asegurándose de que pues todo esté correctamente registrado. Aquí es importante tomar el tiempo necesario para completar esta tarea de manera detallada. El siguiente paso es registrar la información en una base de datos. Los datos recolectados deben ser registrados adecuadamente en una base de datos o incluso pues se podría utilizar aquí una hoja de cálculo, ¿cierto? Para facilitar su análisis y pues obtener resultados precisos y estadísticos. Esto pues va a permitir identificar rápidamente los procesos y pues tomar decisiones basadas en esos datos.
Bueno, dice aquí también, o mencionan unos aspectos clave para verificar el proceso. El primero, a manera pues de pregunta, sería algo así como si se ha incluido toda la información necesaria en la lista, se han seguido todos los procesos establecidos. El tercer aspecto sería, pues, por ejemplo, las métricas, rangos, tipos y tal vez procesos están dentro de las tolerancias planeadas. El cuarto, se ha diligenciado correctamente el formato. Cinco, existen observaciones que deben ser registradas. Seis, se tuvo acceso a toda la información necesaria. Siete, el producto o proceso cumple con las especificaciones. 8, el producto final es conforme. Fíjense ustedes aquí en este ejemplo o en esta lista de chequeo, ¿sí? Que ilustra un ejemplo específicamente de una lista de chequeo del módulo de registro de usuarios. Sencillamente, pues se están evaluando 7 ítems. Dentro de esos 7 ítems, pues, o criterios o actividades, sencillamente después de que a este punto fue donde lo que ustedes desarrollaron la semana inmediatamente anterior, ¿no? Diseñaron como tal esa lista de chequeo. Ahora, ¿qué van a tener que hacer en esta semana o en para presentar estas evidencias? Basados en esa lista de chequeo que ya diseñaron, la van a aplicar. Entonces, si diseñaron una lista en la cual pues se va a aplicar al módulo de registro de usuarios, pueden encontrar ustedes algunos criterios o algunas actividades, como cuáles, como por ejemplo, el tiempo de respuesta en los procesos es el esperado, y aquí esto les va a ayudar a saber si se cumple, si no se cumple, o en caso tal, puede existir la posibilidad de que no aplique, ¿cierto? Otro ítem puede ser, otro criterio de evaluación puede ser, se especifican los criterios de seguridad en el sistema. Entonces ustedes van a decir, a marcar si se cumple, si no se cumple, o tal vez si no aplica. El proceso está cuantificado en cantidad de usuarios y ancho de banda. Entonces ya van a marcar ustedes acá cualquiera de estas tres opciones o dos opciones. Generalmente pues tiene dos, ¿no? Cumple o no cumple. Se especificaron posibles fallos en el sistema. Se definieron contingencias a posibles fallas. Hay estrategias de decisiones de errores del sistema. Se especificaron requisitos mínimos de hardware para la implementación del sistema. Entonces, después de haber aplicado esta lista de chequeo, esto nos va a ayudar a hacer una medición, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, de 7 puntos, ¿sí? Si esto fuera un caso real, podríamos decir que de los 7 fallamos en 2, ¿cierto? Es decir, si de pronto aplicamos una regla de 3, esto con seguridad nos va a dar un porcentaje exacto, donde nos va a decir que el 80% o el 90% o el 50% de los criterios de las actividades se cumplieron o no se cumplieron, ¿sí? Y como lo dice acá, eh, este tipo de métricas, pues nos van a ayudar a medir esa calidad del software y cada uno de los procesos que se están realizando o que se están llevando a cabo en el desarrollo de ese software. Bueno, por acá hay algo que se llaman cálculos de métricas de software. En en el desarrollo o en la ingeniería del software, mm, el objetivo es producir un sistema de la mejor calidad posible. Para lograrlo, se deben pues utilizar métodos efectivos y herramientas que midan si la calidad del software se cumple con los aspectos necesarios. Existen ya algunas normas o existen ya algunos estándares de calidad como la ISO 8402, ¿sí? Eh, donde
habla sobre la calidad, o dice más bien pues que la calidad es la totalidad de rasgos y características de un producto, de un proceso o de un servicio que sostiene la habilidad de satisfacer necesidades implícitas. Las métricas de software son herramientas que ayudan a medir pues, la calidad de un software en distintas áreas, ¿cierto? Como pueden llegar a ser los requisitos, ¿sí? Aquí, así, como pueden llegar a ser los requisitos, el análisis, el modelo de diseño, ¿cierto? El código fuente y lo que son los casos de prueba. La calidad de una solución de software depende de los requisitos establecidos y de las mediciones que evalúan aspectos técnicos, tales como son estos 5 elementos que se están mencionando acá. Cuando nosotros o cuando me mencionan los requisitos, pues es evaluar si el software cumple con las necesidades funcionales y no funcionales, ¿sí? En el análisis involucra la medición, el rendimiento del software en diversas situaciones. En el modelo de diseño, verifica si el diseño del software es adecuado para cumplir con los requisitos. El código fuente, pues, evalúa la calidad del código escrito y si es eficiente. Y por último, en los casos de prueba, permite medir cómo se comporta el software bajo diferentes escenarios de prueba. Los factores que determinan la calidad del software, pues, se pueden dividir en dos categorías. La primera, factores medidos directamente, ¿sí? Como son los defectos por punto de fusión, eh, puntos de función y los factores medidos indirectamente, como la factibilidad de uso o de mantenimiento. Con el tiempo, pues se ha desarrollado una categorización de factores que afectan la calidad del software, centrándose en tres aspectos claves. El primero, que es las características operativas. Esto se refiere pues a que también funciona el software en términos de rendimiento, ¿cierto? Y no solamente en rendimiento, también podemos involucrar aquí la confiabilidad y la seguridad. Tenemos la capacidad del cambio. Evalúa si el software puede adaptarse a futuros cambios o modificaciones. Y el tercero es la adaptabilidad a nuevos entornos. Aquí pues analiza cómo el software se adapta a nuevas condiciones o entornos de uso. El tercer aspecto dentro de la validación de documentos habla sobre la trazabilidad. ¿Alguien recuerda qué mencionábamos o a qué hace referencia la trazabilidad? La trazabilidad, pues es ese aspecto fundamental y más aquí en el proceso de desarrollo del software, ya que pues permite realizar un seguimiento exhaustivo de un proyecto, desde su concepción inicial hasta los entregables finales, ¿cierto? A través de los modelos de trazabilidad, los desarrolladores pues pueden realizar una evaluación precisa del costo y el impacto pues de las posibles modificaciones en los modelos y el código, lo cual pues va a facilitar la gestión de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del software. Este proceso
de seguimiento ayuda a vincular de manera coherente los requisitos con otros elementos cruciales como los casos de prueba y el código. Dicho esto, podemos hablar aquí sobre la importancia de la trazabilidad. Hay autores, hay autores en los que han investigado, ¿cierto? Que han profundizado en este tema y han llegado a concluir, por ejemplo, que es esencial que el código implementado esté alineado pues con los requisitos, lo cual permite estimar con precisión el esfuerzo necesario para realizar cambios en un requisito dado. En este sentido, la trazabilidad debe ser, por un lado, bidireccional, ¿sí? Es decir, debe incluir código o debe contemplar más bien lo que es el proceso que va de requisitos a código y de código a requisitos. ¿Para qué? Pues para poder lograr una matriz de trazabilidad que garantice el cumplimiento total del proyecto y pues facilite el seguimiento y la gestión de todos los cambios a lo largo del proceso de desarrollo. Para elaborar una matriz de trazabilidad efectiva, se deben tener en cuenta diversos tipos de requisitos de software. Estos requisitos sirven mm, como insumos fundamentales para la creación de la matriz y pues están clasificados en los grupos que ustedes ven acá descritos en estos cuatro grupos. Primero hablamos de los requisitos del negocio. Se refiere pues a los objetivos del negocio y el proyecto, los cuales pues definen la dirección y el propósito del desarrollo del software. Estos requisitos están alineados con las necesidades estratégicas de la organización. El segundo grupo encontramos se han nombrado como requisitos de los interesados, ¿sí? Los famosos stakeholders. Estos pues son los requisitos provenientes de los interesados del proyecto que pueden pues tener un impacto significativo en otras áreas de la organización. El tercer grupo están los requisitos de soluciones. Incluye pues, los requisitos funcionales y no funcionales que describen el comportamiento y las características del sistema. También pues abarcan los requisitos tecnológicos y el cumplimiento de estándares eh, y pues obviamente los requisitos de calidad. Y el cuarto grupo serían los requisitos de transición. Aquí pues esto se refiere a la fase de transición del software al entorno operativo, lo cual pues implica informar y proporcionar los materiales necesarios al personal encargado de trabajar con el producto final. Bueno, elaborar una matriz de trazabilidad pues tiene varias finalidades importantes. La primera, que menciona acá, es mejorar los procesos, ¿cierto? Ayuda pues a identificar las posibles mejoras que se puedan implementar en los procesos basándose en las mejores prácticas. En segundo lugar, estaría informar pues a las partes interesadas, los famosos, repito, los stakeholders, que pues permite mantener a los interesados al tanto del avance de los procesos y los resultados alcanzados, garantizando pues una comunicación clara y efectiva. Y tercero, cumplir con los requisitos contractuales, asegurarse de que el proyecto cumpla con los requisitos acordados y pues ayudar a evitar desviaciones que puedan afectar al cumplimiento del contrato. Existen varias formas de crear una matriz de trazabilidad. Em, Pueden ser de manera manual, como puede ser también de manera automatizada. Tradicionalmente, esta matriz puede elaborarse a mano, ¿sí? Eh,
simplemente a lápiz ah, y un papel, o utilizando pues una herramienta un poquito más tecnológica como puede ser una hoja de cálculo. La estructura básica de la matriz consiste en relacionar los requisitos con los objetivos del proyecto, utilizando pues campos adicionales para proporcionar informaciones relevantes sobre cada relación y pues su coherencia. Hoy en día existen herramientas de gestión de proyectos que facilitan este proceso, ¿sí? Por aquí mencionan, por ejemplo, esta, que es Redmine, ¿cierto? Track, o algunos similares como puede ser Jira, que es tal vez el más conocido. De pronto algunos hayan tenido la oportunidad de ver su interfaz, de trabajar con su interfaz. Estas herramientas pues permiten automatizar la creación y actualización de las matrices de trazabilidad. Estas herramientas proporcionan pues un abanico de funcionalidades y de opciones que permiten una gestión más ágil y precisa de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del software. Aquí pueden observar ustedes una tabla a manera de ejemplo de lo que es una matriz de trazabilidad, ¿sí? Esta matriz generalmente pues, como lo pueden ustedes observar, se organiza pues en forma de tabla, ¿cierto? Con los requisitos en una columna y con sus correspondientes tareas, ¿cierto? Eh, Aquí también pues se incluyen los objetivos, se incluyen los casos de prueba relacionados, ¿sí? Las funcionalidades y los tiempos de entrega. Estos requisitos, obviamente, que son propios de cada proyecto. Pues si hay proyectos similares o por lo menos que tengan la misma línea tecnológica, posiblemente podamos reutilizar o podamos reencauchar esos requisitos, pero obviamente que si el objetivo del negocio o el grueso como tal del proyecto que se está desarrollando mm, difiere, pues por ende esos requisitos pues también van a tener que cambiar, ¿no? De pronto la estructura sí, pues no tiene inferencia, puede ser la misma para cualquier proyecto, pero lo que sí va a cambiar o lo que va a ser específico dependiendo pues esa trazabilidad o dependiendo el proyecto que se esté desarrollando para realizarle la trazabilidad, pues van a ser los requisitos. Y ya con esto terminaría el material de formación, básicamente así pues explicado reforzándoles y extractando los conceptos más relevantes, más importantes, pues sería eso. No sé si hayan preguntas, chicos. Algo interesante o algo importante también, aunque bueno, yo sé, aunque yo les habilito el material de formación, sí está habilitado desde semanas atrás, ¿no? O por lo menos una semana atrás. A veces es interesante, es importante que ustedes traten de sacar ese tiempito por lo menos para ojear, por lo menos para revisar ese material, así no lo estudien a profundidad, pero sí por lo menos que tengan idea qué es lo que vamos a tratar en las sesiones, de tal manera que ustedes pues puedan llegar también con preguntas. Sí, señor. Bueno, entonces no sé si la información suministrada en esta sesión es clara, al menos en lo que respecta a la parte teórica. Ya miramos cuáles son las evidencias y qué se solicita en la guía para desarrollar esa evidencia. Vale, Wilfer, gracias. Bueno, si revisamos nuestro cronograma de actividades, fíjense que para esta semana comprendida entre hoy 10 de febrero y el próximo lunes 16, está contemplado o está previsto el desarrollo
de dos evidencias. Una, que consiste, bueno, ambas son evidencias de producto, pero la primera consiste en aplicar esas listas de chequeo para la validación de los documentos de diseño. ¿Cuál lista de chequeo? ¿O qué instrumento de evaluación? Bueno, la lista de chequeo es un instrumento de evaluación. Ustedes en la semana o en la evidencia anterior diseñaron aquí unos instrumentos de validación, ¿cierto? O de verificación de artefactos. Dentro de esos instrumentos se solicitaba que diseñaran una lista de chequeo, ¿sí? Para un artefacto cualquiera, artefacto, y lo explicábamos la semana anterior, ¿sí? Que ya hemos venido trabajando a lo largo em, de la etapa lectiva. Entonces, aquí la diseñaron, ahora aquí la van a aplicar. Es decir, ese ejemplo que veíamos aquí arribita, escoger esa lista de chequeo y decir si cumple, si no cumple, ¿sí? Sencillamente es eso. Obviamente, pues van a tener ustedes que especificar a qué lo que a cuál de todos los artefactos o a qué artefacto, más bien qué artefacto específicamente le van a aplicar esa lista de chequeo. ¿Listo? Y la segunda evidencia, como les digo, también es una evidencia de producto, es elaborar un informe. Un informe sobre esa evaluación a los artefactos, ¿sí? Basados, pues, obviamente, en esta lista de chequeo. De tal manera que aquí ya vimos cómo o recordamos cómo desarrollar una lista de chequeo, ¿sí? Y también vimos o recordamos qué elementos, cómo está conformado un informe, qué elementos se deben tener en cuenta para la realización de ese informe. ¿Listo? Un resumen, una introducción, un contenido y una metodología. Ronald, señor, tiene la mano levantada. Profe, o sea que prácticamente esta lista de chequeo es para validar la anterior lista de chequeo, ¿no? No, No la lista de entendí. chequeos para saber si se cumple, si cualquier artefacto que ustedes escojan, está bien elaborado. Por eso, pero la lista anterior, la lista de chequeo anterior no era para eso. La diseñaban, ahora la van a aplicar. Usted ya tiene el formato. O sea, está vacía la lista de chequeo. Sí, Aquí la lista de chequeo está vacía. Ahora la va a aplicar. ¿Sí? Es como pasar un examen. ok. Decir, O haciendo un supuesto, ¿cierto? Porque por lo menos yo ah, hice sí. las listas de todos los artefactos. O sea, no hice una sola, se hice todas. Ustedes escogen uno o dos máximo. ¿Sí? Ok, Un ok. artefacto. Y ya, como ya elaboraron la lista de chequeo, ya saben cuáles son los criterios o las actividades que debe cumplir esa lista de chequeo, que debe cumplir, perdón, ese artefacto. Entonces, a través de la lista de chequeo, usted va a marcar si cumple o si no cumple. La idea es que, ejemplo, si tiene 10 o 5 puntos, 5 ítems para evaluar, la idea es que cumpla con los 5, ¿sí? Pero puede ser que de manera parcial, pues cumple con o cumple completamente con 4 y de manera parcial con uno. Entonces ya habría pues un aspecto por mejorar. Listo, profe. A ver, aquí en el chat está Sol. Lo mismo, Sol, lo mismo que le acabo de contestar a Ronald, ¿sí? ¿Cómo sabe si cumple o no cumple? Pues es que usted tiene ya un producto, ¿sí? Ese producto en el caso de nosotros pues son los artefactos. Ese artefacto debe cumplir con unas características, ¿sí? Y para usted saber si cumple o no con esas características, elabora o debió haber elaborado esa lista de chequeo con unos criterios y una actividad. Aquí lo que va a hacer es corroborar mediante esa lista de chequeo si cumple con todos los ítems o con la gran mayoría de los ítems, pues
estaría bien elaborada o estaría bien hecha. Si cumple con, no sé, la mitad o menos de la mitad, pues obviamente son indicadores de que algo falló. Pero es que, bueno, ya le entiendo su Los pregunta que ya llevan. y Sol. En ese caso, bueno, sí podemos aplicar una lista de chequeo en el ejemplo que usted coloca ahí, si el usuario puede editar su perfil. Pero esa lista de chequeo usted ya la aplicaría cuando el software esté terminado, cuando ya tenga el producto terminado. En este momento, pues difícilmente, es decir, será imposible a través de una lista de chequeo si no hemos desarrollado ningún software saber si el usuario puede o no editar su perfil. Aquí lo que vamos a validar es si esos artefactos que ustedes ya, que es sola teoría, fíjense que hasta aquí pues realmente ha sido teoría, si un artefacto de esos que usted ya elaboró cumple con esas condiciones para que más adelante lo pueda llegar a aplicar cuando ya esté desarrollando su aplicación. Puede ser a los requisitos funcionales y no funcionales, o alguno Exactamente. de los modelos que ya se han hecho de diagramas. Sol, dígame o mencióneme o si quiere comparta pantalla o no sé, o dígame un instrumento de evaluación, perdón, un artefacto que tenga. Si yo le digo uno. ¿Sí? Se especifican tipos de datos numéricos adecuados para moneda. El No. flujo de registro de gastos requiere menos de 3 pasos, por ejemplo, también sería otro. Bueno, esos son los criterios los criterios o las actividades, pero ¿a qué le va a aplicar? ¿Cuál sería el artefacto? Por ejemplo, los RS, ¿sí? Los documentos de requerimientos o las historias de usuario, ¿por él le suena más? O los casos de uso, o una matriz de requisitos, o lo que ustedes mencionaban hace un momentico, especificación especificaciones funcionales y no funcionales. Historias de casos también. A ver, Sol y demás. Identificamos cuáles son los artefactos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de un artefacto, por ejemplo, de un plan de pruebas, el mismo código fuente, esos son artefactos. Cuando hablamos de historia de usuario, cuando hablamos de casos de uso, de especificaciones funcionales o no funcionales, todo eso son artefactos, pues, a nivel general, ¿no? ¿Sí? Si yo tomo como referencia, a ver, no sé, las historias de usuario, que tal vez es el ejemplo de pronto más claro que podamos mencionar acá. ¿Sí? Todos los identificamos qué son las historias de usuario, ¿verdad? Recuerdan que también cuando ustedes las elaboraban había por allá una forma de estructurarla donde decía como usuario, bueno, el caso que mencionaban ahorita acá que mencionaba de editar su perfil. ¿Cuál sería la historia de usuario? Como usuario de la aplicación de registro de novedades, quiero o deseo poder editar mi perfil. Ese era una historia de usuario, ¿sí? Ese es su artefacto. Ahora,
como usted ya elaboró su artefacto, ahora elabore una lista de chequeo con unos criterios o actividades para poder aplicarla a ese artefacto, ¿sí? Si hablamos concretamente de de las historias de usuario, podría ser esa lista de chequeo. eh, la historia sigue la estructura como, quiero y para, ¿sí? Podría ser otro ítem, el segundo ítem, no sé, el rol del usuario está directamente identificado, ¿sí? Otro ítem, hablando de funcionalidad, la necesidad o funcionalidad está directamente descrita de manera comprensible. Recuerden ustedes que una historia de usuario debe ser breve, debe ser precisa y no presentar ambigüedades. Ese podría ser otro criterio, otra actividad a tener en cuenta. La historia es breve, es precisa y sin ambigüedades. Profe, Señor. yo por ejemplo, a los diagramas de UML, a los diagramas de caso de uso, le hice una lista de chequeo con preguntas como, con enunciados como se identifican todos los actores relevantes, cada caso de uso describe la funcionalidad, se cubren todas las clases del modelo lógico representado, cada clase tiene su atributo. Entonces, Ujú, la pregunta que yo te quería hacer es, yo la tengo en formato, ¿cierto? Pero no he marcado el sí, el no o el no aplica. ujú. Digamos como lo único sería para ese trabajo completar esa parte, o sea, llenar ese sí, no y me imagino yo que según el resultado que obtenga, dar como una conclusión, ¿sí? Sí, a ver, bueno, voy a pasar aquí a la guía de aprendizaje. Bueno, ya vimos que aquí, según el cronograma, tenemos dos evidencias. Una que es aplicar esa lista de chequeo, ¿cierto? Al artefacto y la otra es el informe. Voy a hablar de la primera parte, según con el ejemplo que usted me da. Usted tiene por ahora esta lista de chequeo así vacía, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a hacer? Va como a llamar a lista o va a decir si cumple o no cumple cada uno de esos puntos. Hasta ahí es la primera evidencia. Esta evidencia que dice lista de chequeo para validación de documentos y diseño, ¿cierto? ¿Qué debe tener en cuenta para esa evidencia? Pues, como siempre, seguir las normas básicas de presentación de documentos escritos, ¿cierto? Diseñar las listas de chequeo, ya lo hizo, teniendo en cuenta las indicaciones del componente formativo. Cada lista debe tener en cuenta toda la información que se describe, la lista de chequeo debe ser corta, concisa y... fíjense que esto es como aplicarle una lista de chequeo a una lista de chequeo. Debe cumplir con estos puntos para que la lista de chequeo pues esté completa. Hasta ahí sería el primer punto. Ahora, con el ejemplo que usted me da, después de que aplicó esta lista de chequeo a ese artefacto, ahora sí va a ser el informe y es la segunda parte del ejemplo que usted coloca, ¿sí? Aquí en la segunda evidencia es elaborar el informe. Este sí es más extenso, es decir, es más complejo o más elaborado, porque aquí solamente es coger la lista de chequeo y chulearlo, cumple o no cumple, ¿vale? Aquí en este va a sacar usted las conclusiones así como lo mencionaba usted, ¿sí? Sí, señor, te entiendo perfectamente. Ese es el informe. Obviamente que lo que se espera es que el informe, pues, aparte del análisis que usted haga, es que el informe, pues, también tenga el resumen, la introducción y que la introducción, pues, sea evidente que tiene un contexto, que tiene una motivación, que tiene un tema, unos objetivos o un objetivo y la metodología. Ojo que este objetivo es diferente a los objetivos como tal. Bueno, aquí digamos que en esta clasificación o en esta estructura no hay un ítem como o un capítulo que diga objetivos. Sencillamente este objetivo es que, a ver,
para que pronto no se vayan a confundir. Cuando se redacta la introducción, no voy a colocar introducción, o por ejemplo, 1, resumen, 2, introducción, 2.1, contexto, 2.2, motivación, 2.3, tema del documento, 2.4, objetivo, 2.5, metodología. No, sencillamente va el título de introducción y dentro de la descripción que ustedes hacen de esa introducción debe estar inmerso un contexto, una motivación, un tema, ¿cierto? Un objetivo y la metodología. En ese párrafo o en esos dos párrafos que ustedes vayan a colocar, redactando esa introducción, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, señor. Y obviamente ese informe debe tener el resumen, la introducción, el contenido. El contenido, pues ya vimos también o recordamos cuál es esa estructura que debe tener. Y por último, la metodología. La metodología, pues también tiene su estructura. Y esa sería la segunda evidencia. Aquí también la guía pues dice que hay unos elementos a tener en cuenta. Es lo mismo. Seguir las normas básicas de presentación de documentos escrito. Generalmente pues casi que hoy por hoy todos están utilizando normas APA. Pueden ser esas, puede ser cualquier otra. Elaborar el informe teniendo en cuenta las indicaciones del componente formativo, que es lo que les acabo de explicar. Y el informe debe ser claro y debe tener la siguiente información: resumen, introducción, objetivos y metodología aplicada, que es lo mismo que está acá. Resumen, introducción, contenido y metodología. ¿Ven? Eh, el formato en el que deben entregar tanto el informe de evaluación como pues el documento en el cual contenga la lista de chequeo, es en formato PDF, ¿no? Mm, no sé si hay preguntas o ahora sí queda claro. ¿A qué se refiere Sol? Cada vez que diga eso voy a seguir preguntando. ¿A que les pregunte que si entendieron? Como les dije, la idea es que entre hoy y mañana, bueno, de pronto me queda muy encima, pero a más tardar el jueves ya me comprometo con ustedes de que tengan la retroalimentación de las evidencias que presentaron o que se cerraban ayer, es decir, de estas dos evidencias, ¿sí? Bueno, el taller no tanto, pero sí el diseño de la lista de chequeo, de tal manera que si la lista está bien, pues listo, chuleado y proceden a aplicarla. Si hay observaciones, pues tendrán que hacer los cambios o los ajustes necesarios para luego sí poder aplicarla, ¿no? Listo, muchachos. De esta manera, pues ya para el cierre, em, llegamos al final de nuestra sesión sincrónica. A ver, veo por aquí, Joan está escribiendo, esperemos a ver qué me escribe Joan. Con mucho gusto, Joan. Les agradezco pues su participación, su esfuerzo, ¿cierto?
en tratar de comprender temas tan importantes como es la validación de documentos, los instrumentos de medición y verificación y pues obviamente en lo que respecta a la trazabilidad en el desarrollo del software. Hoy hemos profundizado en esos aspectos claves para garantizar la calidad y el éxito en los proyectos de software, desde la correcta validación de requisitos hasta la implementación de herramientas de control y trazabilidad de los procesos. Recuerden que todo lo aprendido hoy les permitirá tomar decisiones más informadas y efectivas en sus futuros proyectos. Sigan adelante con ese entusiasmo y compromiso que los caracteriza. No duden en contactarme si tienen alguna duda o necesidad de apoyo a través del foro de dudas e inquietudes o a través de nuestra sesión, de nuestro chat, a través de la plataforma Sayuna, que pues está dispuesta para ser atendida los días viernes. El foro de dudas e inquietudes sí está abierto pues todos los días. Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Hasta pronto y pues que sigan con mucho ánimo. Chao, chao. Pues muchas gracias. Bueno, ya terminando de pronto esto, profe.